seguimiento a esta lectura del Srimad Bhagavatam, ¿no?, sobre el Kali Yuga, la era actual en donde vivimos, ¿no?, en donde, pues en general, cuando queremos saber cómo fue la vida, cómo fue la experiencia, ¿no?, en algún tiempo, entonces nos dirigimos a alguien quien sabe, ¿no? O cuando queremos saber cómo es la vida en algún lugar en donde no estamos, pues también podemos escuchar, ¿no? Pero aquí, hablando del Kali Yuga, eso no es algo en algún lugar y eso no es algo en algún tiempo, sino eso es ahora y en donde sea que está cada quien de nosotros, ¿no? Significa aquí cada uno de nosotros tiene su propia experiencia de lo que es el Kali Yuga. Ahora, entonces, ¿para qué leer? Si podemos decir, bueno, entonces, si yo ya tengo mi experiencia, ¿qué es el Kali Yuga? ¿Para qué alguien tiene que decirme algo si yo ya sé qué es? Lo que vivo es la experiencia del Kali Yuga. Y uno puede argumentar de esta manera. Muchas personas argumentan así, ¿no? Yo tengo mi experiencia, ¿no?, y eso es válido, ¿no? Sí, cada quien tiene su experiencia y eso es válido, ¿no? Pero si no consideramos de que hay algún camino, de que hay alguna meta, de que hay algo por alcanzar y algo a dedicarse a ello, ¿no? Entonces, pues cada quien vive, cada quien tiene su experiencia, todos tienen sus verdades y ya, ¿no? Pero si nos preguntamos, ¿qué es lo que estoy viviendo? ¿Por qué lo estoy viviendo? ¿Para qué lo estoy viviendo? ¿No? ¿Cuál es el trasfondo de todo eso? ¿De qué se trata? ¿No? Entonces ahí sale toda una otra necesidad, ¿no? Toda una otra necesidad en el sentido de entender verdaderamente la base de nuestras experiencias, el propósito de nuestras experiencias, ¿no? Como lo hemos hablado, ¿no? Si en la vida incluimos algún propósito divino, si en la vida, en lo que nosotros vivimos y cómo vivimos, incluimos a Dios como origen de toda la existencia, como origen de todo, de nosotros mismos, ¿no?, y como alguien a quien considerar y su propósito a considerar, entonces automáticamente la vida, automáticamente toda nuestra experiencia, la existencia, adquiere una perspectiva distinta. En el Srimad Bhagavatam, en el segundo canto, en donde se narran los 4 principales versos del Srimad Bhagavatam, el Señor Supremo lo revela al Señor Brahma, diciendo de que todo lo que parece ser real, pero es desconectado de mi existencia, es desconectado de la consideración de estar conectado con Él, con el Supremo, dice, eso se vuelve lo que nosotros conocemos muy comúnmente como ilusión o como maya. Significa todo lo que parece ser real, nuestras experiencias, objetos, todo. Todo lo que parece ser real, pero si no se ve en relación a mi existencia, dice el Señor Supremo, entonces tienes que saber de que eso es un reflejo de la realidad,
también conocido como Maya o como ilusión. En otras palabras, mientras no incluimos este aspecto del origen a todas las consideraciones, y origen también implica también propósito, entonces todo lo que estamos experimentando es ilusorio. Real en un sentido de que sí lo estoy experimentando, pero ilusorio en un sentido de que no se ve en conexión con la realidad absoluta, con la realidad última. En alemán hay dos palabras que lo distinguen muy bien: la realidad como tal, como la realidad absoluta, y la apariencia, por decirlo así. Apariencia significa apariencia, aparecido, es visible, es percibible, parece ser, ¿no? Pero no es, ¿no? También conocido como Maya o como ilusión. Entonces aquí se está hablando, y hay diferentes formas de ilusiones, ¿no? Uno puede ser tan absorto en la ilusión de una manera impresionante. Se dan diferentes ejemplos en las escrituras. Uno de los ejemplos que se da es el camello. Por ejemplo, el camello puede tomar espinas, morder espinas y masticar espinas. Y masticando las espinas está sangrando y al mismo tiempo está saboreando su propia sangre y al mismo tiempo está desangrando. En otras palabras, se está muriendo. Entonces eso es, ¿no?, esa ilusión que nace del apego, en este caso, al disfrute de los sentidos, ¿no? Significa uno está disfrutando, pero al mismo tiempo se está acabando, ¿no? Algo, lo mismo lo que también conocemos, por ejemplo, de las adicciones a las drogas entre los seres humanos, ¿no? Alguien se está drogando, está disfrutando, pero al mismo tiempo está acabando con su vida, con su salud, con su vida, con todo, ¿no? Tal es el poder de la ilusión, ¿no? Otro ejemplo también que se da, ¿no?, cómo son los diferentes sentires también dentro de esta ilusión, ¿no? Por ejemplo, la comparación de un cerdo con otro animal. Por ejemplo, el cerdo con el cisne, ¿no? El cerdo, dice, está feliz en sus actividades de disfrute, incluso comiendo su propio excremento. Experimenta felicidad en esto. Mientras otros animales, caso por ejemplo de un cisne, ¿no?, el cisne siempre busca ¿no?, cierta comida, cierto ambiente. También se comparan el cuervo y el cisne, ¿no? Si uno va a donde van los cuervos, ¿no?, uno nunca va a encontrar el cisne donde está el cuervo, ¿no? Entonces, diferentes formas de vida, diferentes naturalezas, diferentes apreciaciones del mundo manifiesto, de las diferentes apariciones, ¿no? Diferentes grados y diferentes formas de ilusión, en otras palabras. Ahora, desde la forma humana de la vida, hay esta capacidad de cuestionar todo, de tratar de entender todo y de conectarse con la perspectiva amplia, con la perspectiva real, ¿no?, de las cosas. Eso existe en la forma humana. Entonces, este desarrollo de diferentes ilusiones, por decirlo así, que experimentamos a través de diferentes formas de vida, diferentes cuerpos,
diferentes formas de vida en un sentido de diferentes estados de conciencia, pero también de diferentes etapas, de diferentes eras, ¿no? Entonces ya en una cierta era, como por ejemplo el Kali Yuga, entonces los seres humanos y todo lo que sucede en el mundo obtiene una cierta característica, ciertas cualidades, ciertas dinámicas, ¿no? Entonces, si uno se deja llevar por esas dinámicas y acepta todo como normal y usa algún tipo de filosofía, algún tipo de ideología, algún tipo de conocimiento, algún tipo de estrategia para moverse a través de la vida, para conseguir, ¿no?, lo que uno desea, pues uno puede quedar en la ilusión. Eso es la naturaleza de lo que llamamos los repetidos muertes y nacimientos, ¿no?, lo que llamamos también el samsara, ¿no? Entonces aquí se nos está ofreciendo una oportunidad de cuestionar todo, ¿no?, y más en el Kali Yuga, como decimos, porque Kali Yuga es una experiencia muy fuerte, una experiencia que muchas veces choca, ¿no?, con algo de intuición que todavía tenemos adentro. Significa, ahora tenemos la experiencia o la posibilidad de experimentar cuando nos movemos en este mundo tantas cosas en donde dentro de nosotros sentimos eso no puede ser así, ¿no? Y al sentir de que esto no puede ser así, ¿no?, entonces ya automáticamente entra la pregunta, pero bueno, ¿por qué es así? ¿Por qué no debe ser así? ¿Cómo puede ser?, ¿no? Y eso justo es el propósito ahora de lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, aquí enseguida, en donde paramos, es este encuentro de Parikshita Maharaj con esta cena, en donde el Kali Maharaj, la personificación de la presente era, estaba maltratando a un toro, ¿no?, toro y vaca, ¿no?, que representan, ¿no?, la vaca es la madre tierra y el toro representa los principios de la religión, de la religiosidad, ¿no? Entonces ahí en esa escena, maltratado, el toro tenía de sus 4 patas, tenía 3 patas rotas. Eso ya lo hemos hablado anteriormente, del significado de estas 4 patas de la religiosidad. Significa patas son los que mantienen, ¿no?, los sostentos, los pilares, ¿no?, los 4 pilares de la religiosidad. Y la religiosidad como tal es el vehículo o es el sistema o es la práctica que sostiene la conciencia humana y también le ayuda a desarrollarse hacia un propósito más elevado de la vida, hacia un propósito conectado con la divinidad. Entonces, ¿cuáles son esas patas que tenemos que mantienen la religiosidad? Eso es, por un lado, la veracidad, eso es la limpieza, eso es la capacidad a la renuncia y eso es la misericordia. Significa en donde encontramos estas cualidades, en donde los seres humanos pueden desarrollar esas 4 cualidades. Entonces imagínense una persona, ¿no?, con esas cualidades, significa veraz, ¿no?, capaz de renunciar significa
no dejar de llevarse por las tentaciones y así entrar en todo lo que viene, ¿no? Entonces la pureza y la limpieza, en donde uno mantiene su pureza y limpieza física e interna, ¿no? Y misericordia significa una actitud misericordiosa con todos los seres vivos. Entonces imagínense un ambiente así. Eso es un ambiente en donde la religiosidad pues manifiesta todas sus potencias. Y en el grado como va perdiendo, como se van perdiendo esas cualidades, en el grado que los seres humanos pierden la capacidad de vivir de acuerdo con esas cualidades o de manifestar esas cualidades en su vida, entonces de acuerdo con eso cambia su comportamiento, de acuerdo con eso cambia la sociedad, de acuerdo con eso cambia el mundo entero, podemos decir. Entonces aquí, Pariksit Maharaj, al encontrarlo, le insistía al toro, quien es la personificación de la religión, que le diga quién fue quien le hizo todo este daño. Aquí el significado de lo que le quedaba una pata, eso es lo que se describe, de que solo hay algo en este Kali Yuga en donde estamos, algo favorable, ¿no?, de estas 4 cualidades. Y eso es Satya. Quiere decir verdad o quiere decir veracidad. Algo dentro de nosotros todavía está ahí en donde podemos conectarnos con esa cualidad. Como dije antes, ¿no?, esto algo dentro de nosotros que incluso a veces puede parecer solo algo intuitivo o una intuición, ¿no?, pero eso es algo de donde nos podemos agarrar. Significa de reconocer y admitir de que algo no está bien con lo que vemos, con lo que vivimos, con lo que experimentamos. Por un lado, hacia afuera. Y por otro lado, también hacia nosotros. Significa algo de veracidad queda y de eso nos podemos agarrar. Por ejemplo, cuando alguien, un bien queriente, se nos acerca y nos indica a algo, alguna falla que tenemos, algún error que estamos cometiendo, ¿no?, alguna carencia, nos indica con buenas intenciones, ¿no? Entonces, esta capacidad de admitirnos a nosotros mismos de que sí es así, ¿no?, lo que no siempre es dado, ¿no? Muchas veces sabemos cuando alguien nos indica algo, muchas veces aplicamos otra estrategia, ¿no?, de buscar pues dónde están los errores del otro o cualquier tipo de justificación, ¿no? Pero igual eso es lo que queda dentro de nosotros, es esto de poder admitirnos a nosotros mismos, ¿no?, y de decir que sí es así. Lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo, debe ser, no debe ser, ¿no? Entonces con esto tenemos como un impulso que nos puede ayudar de tomar responsabilidad por nuestra vida, de tomar este impulso y empezar a desarrollarnos. Desarrollarnos significa aceptando, investigando, aceptando ayuda y ahí fortaleciendo poco a poco nuestras prácticas, nuestra vida, mejorando nuestra conciencia. Entonces, eso es lo que queda. Entonces, aquí Pariksit Maharaj le decía: oh toro, tú eres inofensivo y totalmente honrado. En consecuencia, te deseo todo lo bueno.
por favor, háblame del que ha perpetrado estas mutilaciones, las cuales amenazan la reputación de los hijos de Prita. Significa, eso es lo que está sucediendo, lo que yo ahora veo aquí, frente a mis ojos, ¿no? Lo que está sucediendo, de que están siendo maltratados, ¿no? El toro y la vaca. Eso no, nunca ha pasado antes en el reino, en la zona, en los lugares en donde mis ancestros han sido responsables de proteger. La semana pasada hemos leído incluso en donde suceden actos tan pecaminosos dentro de una sociedad, es el rey quien tiene la responsabilidad. Y es el rey quien lleva una parte de las reacciones a las actividades pecaminosas. Y por esa razón el rey puede perder de su poder, puede perder, ¿no?, de sus acumuladas efectos a las actividades piadosas, religiosas, etc. Entonces aquí, porque tú eres inofensivo y totalmente honrado, te deseo todo lo bueno, pero háblame, ¿quién ha hecho eso? ¿Cómo es esto? ¿No? Quien quiera que haga sufrir a seres vivientes inofensivos, tendrá que temerme en cualquier parte del mundo en que se encuentre. Por el hecho de someter a los deshonestos malhechores, uno automáticamente beneficia a los seres inofensivos, ¿no? Ahora, si vemos esto, ¿no?, y lo trasladamos a lo que se vive hoy y cómo se vive hoy, ¿no?, entonces ahí vemos qué tan desastroso de hecho es el mundo, qué tan desastroso es el Kali Yuga, ¿no? Srila Prabhupada muchas veces indicaba al punto de que el mal del mundo, que se manifiesta de tantas diferentes formas, mucho de este mal tiene su origen en el maltrato a los animales. Ahora pues los sociólogos y los diferentes otros científicos pueden estar investigando lo que sucede en el mundo y pueden dar diferentes explicaciones de diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, en la política uno puede ir atrás y ver las causas de decisiones previas que han llevado a diferentes efectos, etc., ¿no? Y así en diferentes disciplinas uno puede ir y analizar las diferentes causas, ¿no? Pero en donde es muy difícil llegar es entender de dónde nace la predisposición en los seres humanos de hacer ciertas cosas. Eso es muy difícil de entender. Significa cómo se manifiestan las cosas a nivel, ¿no?, político, cómo se manifiestan a nivel económico, a nivel ecológico, etc. Eso tiene que ver, de acuerdo con Srila Prabhupada y de acuerdo con el Srimad Bhagavatam, con el sufrimiento que se imponen a los animales. E incluso ahí se distingue, ¿no?, se distingue incluso entre los animales. Y de los más pecaminosos actos es el maltrato que se puede dar, ¿no?, a las vacas. ¿Por qué? Porque eso justo está explicado aquí, ¿no?, que la vaca es el símbolo de la religiosidad, ¿no? La vaca como tal, la vaca es el símbolo, es una de las 7 madres, y el toro es el símbolo de la religiosidad. Y significa alguien quien maltrata a las vacas, maltrata o está acabando con las bases de la vida. Significa la vaca no es solo un animal, ¿no?, sino qué es lo que representa. Y el maltrato que se da
significa es un maltrato a estos aspectos de la realidad que la vaca representa. Entonces, en ese sentido, a las vacas y enseguida también a diferentes otros animales y a diferentes otros seres, incluso no solo animales, hay mucho maltrato a los seres humanos, hay mucho maltrato a todo. Significa eso es eso lo que llamamos la pérdida de la misericordia. Entonces, por esta pérdida de la misericordia, por la influencia de Kali Yuga, los seres humanos bajo esta influencia desarrollan esos tipos de actividades y eso es un círculo vicioso. Pérdida de conciencia, actos pecaminosos, aún más pérdida de conciencia. Significa eso es un camino de la degradación. Entonces cualquiera que haga sufrir a seres vivientes inofensivos tendrá que temerme en cualquier parte del mundo, dice aquí Parikshita Maharaj. Por el hecho de someter a los deshonestos malhechores, uno automáticamente beneficia a los seres inofensivos. Aquí explica él su deber como rey. Al castigar a los malhechores, automáticamente eso es una manera de beneficiar a los otros que son inofensivos. Significa retirar a alguien quien causa guerra, retirar a alguien quien causa desorden, que causa violencia, automáticamente el ambiente se vuelve no violento. Entonces, un ser viviente arribista que se dé a la tarea de delinquir torturando a aquellos que son inofensivos será directamente eliminado por mí, aunque se trate de un ciudadano del cielo con armadura y decoraciones. Significa un ciudadano del cielo con armadura y decoraciones, alguien con fama, alguien con poder. Pero Parikshit Maharaj dice aquí, yo no temo de ejecutar mi deber, porque yo sé, eso es el deber, eso es algo establecido. Significa lo que Parikshit Maharaj aquí habla con Raja Rishi, de proteger y defender los principios religiosos. Eso es algo establecido desde el comienzo de la creación. Y en esto yo no temo de actuar. ¿Por qué? Sabemos, en el Bhagavad Gita se dice, ¿no? Incluso si alguien falla ejecutando su deber en conciencia apropiada, ¿no?, él no pierde. Significa uno hace bien. Así que uno puede incluso fallar, pero si uno ejecuta su deber, entonces uno está haciendo la única cosa correcta. Así que Parikshita Maharaj aquí indica de que él está dispuesto a ejecutar su deber de proteger a los indefensos, inofensivos. Lo que de hecho es el deber principal de los kshatriyas, aquellos quienes protegen a los indefensos. El supremo deber que tiene el rey gobernante es el de brindarles plena protección a las personas que obedecen las leyes y castigar a aquellas que en épocas ordinarias, cuando no hay ninguna emergencia, se apartan de las ordenanzas de las escrituras. Aquí lo dice con más claridad. Significa, existen las leyes de las escrituras, ordenanzas de las escrituras. Ordenanza de las escrituras significa, eso se llama también como dharma. Nosotros a veces decimos dharma como religión, a veces como deberes prescritos lo traducimos. Pero en un sentido esencial, dharma significa aquello lo que mantiene la vida, ¿no? Y dharma es aquello lo que uno sigue, uno se mantiene y uno tiene la oportunidad y chance de desarrollar su conciencia, ¿no?, y conectarse con el
propósito divino. Entonces el gobernante rey, al brindar la protección a aquellos quienes siguen las órdenes de las Escrituras y a castigar a aquellas personas quienes no las siguen, quienes transgreden estas leyes, ¿no?, en tiempos donde no hay ninguna emergencia. Significa en tiempos de emergencia tiene que haber también habilidad de ajustar las cosas adecuadamente. Eso también es importante. Significa, siempre eso escuchamos, esto, desha, kala y patra, ¿no? Tiempo, lugar y circunstancias. Leyes religiosas solo pueden ser aplicadas bajo estos criterios, ¿no?, considerando tiempo, lugar y circunstancias. Circunstancias significa también los involucrados en el asunto. Y obvio, cuando hay situaciones de emergencia que también son mandados por la naturaleza, en última instancia son mandadas por el Señor Supremo mismo para ir reafinando y reajustando la comprensión de los seres humanos, de los principios religiosos, ¿no? Entonces, cuando hay esos momentos, entonces hay también reajustes. Pero hay situaciones ordinarias. Entonces, cuando no hay emergencia y alguien transgrede lo que se consideran las leyes, tiene que ser castigado. ¿Por qué? Porque se apartan de las ordenanzas de las Escrituras y por esta razón están creando perturbación dentro de la sociedad. Entonces, como en este mundo hay leyes. Lo mismo. Y estas leyes tienen el propósito que, en caso normal, puedes de generar un ambiente en donde las cosas fluyan de una manera armoniosa. Pero efectivamente, pues sabemos que estas leyes ordinarias, humanas, tienen muchas fallas. ¿Por qué? Porque los que los hacen, sus motivaciones, etcétera, son siempre egoístas. Significa, no pueden, lo que hace el ser humano, siempre hay un tinte de egoísmo en todo lo que hace. Y hay diferentes formas de egoísmo, ¿no? No todo egoísmo es egoísmo destructivo, como un egoísmo evidente en donde alguien quiere robar de los demás, destruir de los demás, ¿no? Eso es evidentemente un egoísmo destructivo, ¿no? Pero también hay egoísmos que no son destructivos a la primera, en donde alguien quiere ser bueno, en donde alguien quiere ser famoso por ser religioso, ¿no?, etcétera. Entonces, aparentemente es por el bien, aparentemente no es destructivo, pero en última instancia sigue siendo humano. En última instancia sigue siendo algo motivado por cosas ordinarias, por impulsos ordinarios mundanos. Y la naturaleza de los impulsos mundanos y humanos ordinarios es de que se pueden mantener en algún momento, pero llega un punto en cuando se acaban los resultados a las actividades piadosas acumuladas a través de vidas, en donde otra vez empieza la degradación de la conciencia. Por eso, organizar la sociedad bajo principios ordinarios, humanos, no es suficiente. Hay algo lo que podemos llamar ciertos criterios éticos en donde el ser humano puede desarrollar cierto criterio, cierta habilidad de armonizar dentro de la sociedad, ¿no? Pero como decimos, sigue siendo humano, sigue siendo ordinario y en algún momento no va a cumplir con las necesidades. ¿Por qué? Ni siquiera con las necesidades ordinarias mundanas.
¿Qué decir con necesidades divinas? Porque desde el comienzo no está conectado con el propósito divino. Entonces sí, ambiente criminal y ambiente violento es una cosa, de nada agradable. Ahora, un ambiente donde se pone bajo control la violencia, en donde se pone bajo control otros tipos, digamos, de apariciones negativas dentro de la sociedad, en donde la sociedad se encamina y sintoniza en cierta dirección de ciertos ideales, ¿no? Claro, es más agradable que lo otro, pero como no es divino, entonces no es duradero, porque el mundo cambia, ¿no? Entonces también los desafíos cambian y la tendencia a la degradación, a lo que no es divino, es parte de la naturaleza. Así que es muy importante distinguir esto, la moral ordinaria humana y la capacidad humana de organizar la sociedad de acuerdo con las leyes, y considerar las leyes que dan las escrituras, que vienen de un contexto más allá de lo mundano ordinario, significa un contexto divino. Entonces aquí la personalidad de la religión dijo, el toro, estas palabras que acabas de pronunciar son dignas de una persona de la dinastía Pándava, cautivado por las cualidades devocionales de los Pándavas hasta el Señor Krishna. La personalidad de Dios desempeñó tareas como mensajero. Significa considerando de tu trasfondo familiar, ¿no? Nada otro se puede esperar, otra cosa no se puede esperar sino tales palabras, tal sabiduría, ¿no? tal carácter, ¿no? ¿Por qué? Porque en todos tus antepasados, ¿cómo se llama? Ancestros, tus ancestros, ¿no? Los famosos Pándavas, ¿no? Han sido reyes, han sido personas de un carácter tan devocional, de que incluso, ¿no?, el Señor Supremo, Sri Krishna, ha sido tan atraído y tan comprometido con ellos, de que Él desempeñó las tareas como mensajero para ellos. Prácticamente Él se dispuso al servicio de ellos. Significa cuando hablamos de las leyes religiosas, entonces podemos decir, como antes decimos, ¿no? Ser humano desarrolla sus leyes, pero esos son leyes divinas, son las leyes de Dios. Significa Dios manda, ¿no? Entonces, como Dios manda, tú tienes que desobedecer, ¿no? Eso se genera un cierto ambiente, ¿no? Entonces, todos los que no obedecen, entonces se pueden considerar como desobedientes a Dios, y se pueden, incluso en algunas interpretaciones de las leyes religiosas, se pueden incluso considerar los no creyentes, ¿no? E incluso algunos dicen que pueden ser castigados de inmediato. Significa los que toman la justicia en sus propias manos, los fanáticos religiosos. Significa Dios es el quien manda, el Dios manda eso, esas son las leyes de la religión, así se interpretan y todos tienen que seguirlas. Y los que no lo siguen, entonces son desobedientes a Dios. Significa, incluso en algunas interpretaciones religiosas, merecen ser matados. No merecen ser considerados como seres humanos con sus debilidades humanas en lucha a superar las debilidades, sino no, hay que castigarlos, los no creyentes, ¿no? Eso en la historia hemos visto, este trato con nosotros como
porque no creen en lo mismo y porque no se comportan de la misma manera como nosotros, hay que matarlos. ¿Por qué? Porque eso es Dios, Dios es la última autoridad, eso es el proceso que da y así tienen que seguirlo todo. Pero aquí vemos la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, no es un mandón. Sí, es Dios, es la suprema personalidad de Dios, es el Todopoderoso. Pero aquí se dice, Él desempeñó tareas como mensajero. Significa, Él se puso al servicio de los Pándavas, de tus ancestros. ¿Y por qué? Porque ellos, con su actitud devocional, ¿no?, lo han atraído y lo han hecho a Él sentirse comprometido con ellos. Eso es algo natural, lo que sucede de que Dios se siente comprometido con su devoto. Significa, Dios nunca se va a sentir comprometido con alguien que no es devoto, en ese sentido, devocional. Se va a sentir comprometido con todo el mundo. ¿Por qué? Porque es sostenedor del mundo, ¿no? Pero no de entrar en este tipo de relación. Significa tus ancestros por carácter devocional y tú vienes de ellos, tú has aprendido de ellos, tú has sido bendecido por ellos. Entonces lo que tú hablas, eso es una sabiduría real. Significa, eso no es solo un fanatismo, eso no es solo una cosa de cómo ejecutar el poder. Porque vemos entre los poderosos hoy en el día es solo la cuestión del poder, ¿no? No es la cuestión del verdadero beneficio. Del verdadero significa beneficio religioso, beneficio espiritual de la sociedad, ¿no? Justo lo que estamos viendo hoy día en el mundo, lo que está sucediendo, es muy interesante. Los que gobiernan tienen poder en el mundo. Tienen tanto poder, a ciertos niveles nosotros hoy día podemos decir, pues alguien se mete en la política o alguien vea cómo acceder dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque quiere acumular dinero. Pero ya después de cierto monto que uno tiene dinero, ya no hace mucha más diferencia si tiene más o no. Significa que el dinero no siempre es el motivador principal. Hasta cierto nivel puede ser. Lo mismo con el poder también. Lo mismo con el poder. Uno puede tener hasta tal grado de poder hacer todo lo que quiere como quiere. Entonces cuando uno llega a este nivel de poder, entonces tener más poder no es una cosa como tan atractiva. Aunque obvio si se compara con Hiranyakashipu, con Ravana, con etcétera, entonces puede decir, bueno, todavía no tengo suficiente poder, ¿no? Pero sí puede llegar alguien de sentir que igual puedo hacer lo que quiero. No hay nadie quien puede oponerse a mí. Puedo comprar lo que quiero, puedo hacer todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene después? Viene una otra trampa. Sabemos, hemos escuchado de que la última trampa de Maya, de la ilusión, es uno mismo creerse Dios. Eso es la última trampa de Maya. Ahora uno puede llegar filosóficamente a esta conclusión. Uno puede llegar filosóficamente a esta comprensión de creerse Dios, ¿no? Y eso es pues la filosofía Mayavadi. O uno también puede llegar a esta conclusión de creerse Dios, en donde uno piensa con su dinero, con su poder, él sabe qué hay que hacer y cómo hay que hacer por el bien de los demás.
pero uno mismo siendo ignorante sobre la naturaleza espiritual. Uno mismo siendo ignorante sobre, ¿no?, las leyes religiosas védicas. Sino uno simplemente creyendo, sabiendo, ¿no?, de que puede entender el mundo, de por qué no funcionan las cosas, ¿no?, de que por qué esto, por qué otro, ¿no? Entonces, analizando con su ordinaria inteligencia, como algunos han calculado y han entendido, de que el sistema económico como lo tenemos o como lo hemos tenido hasta ahora ya no puede funcionar más así. Entonces lo han entendido y ahora han concluido, bueno, necesitamos algo nuevo. Y han aplicado su inteligencia para crear esto algo nuevo. Lo que ahora estamos viviendo en el mundo es justo esa transición a un nuevo sistema económico, a una nueva economía, a un nuevo sistema financiero, ¿no? Y todo eso suena muy bonito, ¿no? Lo llaman, ¿no?, la economía justa, ¿no? Pero justo de acuerdo con qué criterio de justicia, ¿no? Lo llaman la revolución verde. Significa, sí, ahora vamos a considerar de no estar explotando la naturaleza tanto, ¿no? Y si se dan cuenta, ahora ya más y más hablan pues ya no se van a comer carne, porque no es bueno comer carne. Significa, son todo como ideas ahí, como con fragmentos de algo real y algo verdadero ahí. Pero son ideas de conclusiones ordinarias, de inteligencias mal dirigidas. No son conclusiones guiadas por profunda comprensión de la realidad. ¿Por qué? Porque desconsideran la realidad espiritual, la realidad del alma. Pero inteligencia, y suena bien, suena atractivo, son media verdades. Si se habla de la protección del medio ambiente, ¿quién va a decir que está en contra? Si se habla de una economía justa, ¿quién va a hablar en contra? Si se habla de un ingreso, de un ingreso básico, significa en donde a todos se les va a dar algo para poder vivir sin tener que trabajar para eso, y después si trabajan pueden generar más. La gente va a decir, eso suena, ¿no?, suena justo, suena bueno. Es lo que está sucediendo hoy día en el mundo, ¿no? Pero sin perspectiva espiritual. Es otra forma de crearse dioses, ¿no? Y en esta ilusión de uno crearse Dios, de uno pensar de que uno está haciendo por el bien de la sociedad todo, pues entonces uno también llega con conclusiones hasta dónde puede ir y cómo puede ir. Llega a las conclusiones qué hay que sacrificar y qué no hay que sacrificar. Entonces todo eso se vuelve una gran aventura, todo eso se vuelve un gran desafío, y eso es todo eso es lo que está sucediendo hoy día en el mundo. Significa, ¿no?, moral, pero que uno mismo se crea, ¿no? Principios que uno mismo se crea, no principios védicos, religiosos verdaderamente, basado en la comprensión de que Dios es el origen de todo, ¿no?, sino más bien nosotros somos dioses. Filosóficamente eso se llama filosofía Mayavadi. Tú eres Dios, yo soy Dios, todos somos Dios, todos somos Brahman, ¿no? Y al nivel ejecutivo, ¿no?, eso se llama, no sé ni cómo llamarlo, eso es lo que vemos hoy día, ¿no?, una forzada igualdad, ¿no? Y forzada igualdad significa, ¿no?, ya no vamos a hablar, ¿no?, de los reyes y los súbditos, ¿no? Ya no vamos a hablar, ¿no?, del quien ejecuta el poder y sobre quién ejecuta el poder, ¿no? Ya no vamos a hablar, se están eliminando todas esas diferencias en donde hay una connotación de que alguien está
ejecutando algo sobre el otro. Y en esa misma línea de hacerlo todo igual, incluso está la idea ahí de que ni siquiera se van a necesitar gobiernos, ¿no? Sino, yo leí eso, un brochure real del gobierno de Alemania impreso como para informar, hablando del desarrollo, del futuro. Y ahí decía que la inteligencia artificial va a entender qué es lo que cada quien necesita y cómo ordenar y coordinar la sociedad para que de mejor manera se pueda lograr para cada individuo lo que necesita. Y en conclusión, literalmente dice ahí, ya no se van a necesitar más elecciones, ni partidos políticos, ni gobiernos, sino simplemente la inteligencia artificial supuestamente va a arreglar todo, ¿no? Entonces ya no va a haber gobiernos, ya no va a haber súbditos, la inteligencia artificial lo va a hacer. Y la misma parte de todo eso también es todo ese asunto de los géneros que se vienen, ¿no? En donde ya no tiene que haber tampoco diferencia entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque eso se justifica con los roles tradicionales y con hombre y explotación a la mujer y etcétera, ¿no? Entonces ahora ya todo eso no es necesario, sino simplemente pues son iguales. Y ahora no solo que son iguales, sino que también el término del género es algo muy libre, es algo muy moldeable, ¿no? Y también del gobierno de la Alemania, brochure oficial, yo lo vi, yo lo leí, ¿no? Y ahí dice el plan en la educación relacionado con el género a partir, creo, de los 8 a los 9 años. ¿Qué hay que enseñarles a los niños y cómo hay que enseñarles todo este asunto? Entonces creo que a las 11 o a los 12 años, entonces ya hay que educarlos en la dirección de que ellos tienen que entender de que los papás ya no deberían interferir con ellos en la elección de su género. Significa de tal manera en las escuelas hay que ir ya preparándolos a esto de que ellos sepan de que los papás no tienen que meterse, de que ellos mismos son los que deciden si son, ¿no?, chavos o chavas, como dicen en México, ¿no?, si son niños o niñas, ¿no? Entonces todo un asunto que viene con esto también, ¿no? Esas son todas temáticas que hoy día circulan en el mundo en diferentes, ¿no? Pero si uno va al fondo del asunto, es esto, ¿no? Fondo del asunto es uno mismo creerse Dios, ¿no? Uno mismo creerse Dios en términos filosóficos significa filosofía Mayavadi, ¿no? Y uno mismo creerse Dios en términos de poder ejecutivo significa crear una sociedad de igualdad, pero bajo criterios muy sin entender qué es la igualdad, ¿no? Igualdad espiritual existe naturalmente, ¿no? Pero igualdad material, ¿no? No es una igualdad en donde se distinguen, en donde se eliminan las distinciones, sino es en donde cada individuo, de la manera como es, encuentra su conexión con el dominio espiritual que nos hace a todos iguales. Pero ellos, como no tienen esa perspectiva de este dominio trascendental, entonces quieren hacer igual, y igual aquí significa borrar las distinciones. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Borrar las distinciones por el bien de la sociedad. Y claro, un grupito fuera de eso, ellos son fuera de esta categoría, ¿no? Ellos son los que hacen todo eso, significa están en la posición de los dioses, ¿no? Y eso no es nada poco común si uno lee los Vedas exactamente. Esos son todos solo reflejos de las conciencias, de las ideas que ya han aparecido una y otra vez a través de la historia del universo, ¿no? Sabemos Hiranyakashipu, famoso Hiranyakashipu, quien con su inteligencia quiso, ¿no?, aunque el señor Brahma le dijo que no puede
bendecirlo con la inmortalidad. Entonces él con la inteligencia material quiso asegurarse de alcanzar la inmortalidad, calculando todo. No así, no así, no así, no así, no así, ¿no? Pero esta inteligencia no alcanza para alcanzar la trascendencia. Esta inteligencia no alcanza para alcanzar una paz verdadera, duradera. Esa inteligencia no alcanza para tener realización de la verdadera igualdad de todos. Entonces esa inteligencia mal dirigida en función de querer imitar a Dios, entonces llega a hacer cualquier tipo de atrocidades a las personas ordinarias, ¿no? Ejecutando, manifestando sus ideas, ¿no? Pero aquí vemos, ¿no? Aquí es diferente. Aquí Parikshita Maharaj, él tiene el poder, y el Parikshita Maharaj, él tiene la sabiduría, y el Parikshita Maharaj, él tiene los ancestros, y todos ellos han sido bendecidos y acompañados por el Señor Supremo. Entonces lo que él habla es una cosa, eso no es un poder desviado, eso no es inteligencia desviada, no, eso está todo en una línea. Las bendiciones del Señor, ¿no? La ancestralidad, compromiso con los principios a través de diferentes ancestros hasta Él, ¿no? Y la sabiduría, realización, ¿no? Y aquí dice Dharma, oh tú, el más grande entre los seres humanos. Es muy difícil determinar quién es el malhechor específico que ha provocado nuestros sufrimientos, ya que estamos confundidos con todas las diferentes opiniones de los filósofos teóricos. Tantas diferentes opiniones de tantos filósofos teóricos. Es muy difícil entender quién es el malhechor específico, quién es la causa del sufrimiento que estamos experimentando. Entonces no se puede determinar de una manera ordinaria, pero sí se puede llegar a concluir a la profundidad, y eso va en continuación. Aquí se va a ir elaborando los diferentes niveles de causas de sufrimientos, con la conclusión del Srimad Bhagavatam, ¿no? Que es la conclusión muy importante, pero se puede malentender muy fácil, ¿no? De acuerdo con el Srimad Bhagavatam, la causa de todas las causas es el Señor Supremo. Y si el Señor Supremo es la causa de todas las causas, entonces significaría eso, desde una perspectiva muy superficial, que es la causa del sufrimiento también, y por Él sufrimos porque Él quiere hacernos sufrir, etc. Entonces eso ya es mucho rollo. Muchos llegan a esos rollos, pero por eso hay que entender eso muy bien, y eso en esta parte ahora a continuación del Bhagavatam, eso se va a ir estableciendo, ¿no? Los diferentes niveles de las causas del sufrimiento para llegar a la conclusión cómo y por qué Dios es la causa de todas las causas sin, ¿no?, proyectar algún tipo de juicio sobre él, ¿no? Pero eso vamos a leer en continuación. Lo dejamos así. Entonces paramos ahora en el verso 18. Vamos a continuar con el verso 19 del capítulo 17 la próxima vez. Bueno, entonces ahí, si hay alguna pregunta, comentario relacionado hasta ahora, ahí tenemos un poco de tiempo. Bueno, entonces si no hay nada, dejamos así.
y en continuación vamos a leer. Eso es muy interesante. Y como decimos, es muy interesante también de entender a través de esto, a través de la posición de uno, ¿no? A través de esto, entender la posición de uno y entender también, poder ver qué viene de dónde, lo que estamos escuchando, lo que estamos experimentando, y no dar más poder a las cosas de lo que tienen, ¿no? Hoy día eso es muy famoso, muy común, eso de las conspiraciones. Teorías de las conspiraciones, y la gente se vuelve como muy entusiasta con eso y piensan que están descubriendo la gran cosa del mundo, ¿no? Pero no se dan cuenta cómo se vuelven adictos a estos descubrimientos y no se dan cuenta cómo se vuelven como justo condicionados por esto, ¿no? No porque esas cosas no sean ciertas o sí, sino por el hecho de que piensan, sabiéndolo, que ya están resolviendo los problemas de la vida. Pero no están resolviendo ningún problema de la vida hasta que no llegan a entender la verdadera problemática. Y la verdadera problemática es la naturaleza de la ilusión, no la forma de la ilusión. Porque la ilusión tiene muchas formas y reemplazar una forma con la otra, eso no es el gran logro. Pero resolver la ilusión, eso es el gran logro, pero para eso hay que entender la naturaleza de la ilusión. Y aquí justo vamos a hablar de eso.